Vamos a iniciar. Vamos a iniciar y para empezar quisiera pedirles que busquen en su Biblia, en el libro de Hebreos, el capítulo 3 del libro de Hebreos. Le hemos puesto a esto un subtítulo que dice: Jesús es superior a Moisés. ¿Todos conocemos de quién era Moisés? O más o menos. Quizá vamos a entrar un poquito a ver un poquito sobre la vida de Moisés. Así es que, pero bueno, vamos primero a la lectura. Dice así, el subtítulo que tiene en la Biblia, como ustedes lo pueden ver, dice: Jesús es superior a Moisés. Y vamos a empezar leyendo el pasaje desde la parte del versículo 1 al versículo 6. Y dice así: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Bueno, vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu misericordia y bondad. Gracias por este hermoso día que nos has regalado. Gracias por lo que nos has permitido hacer hasta este momento. Y gracias por darnos el privilegio de reunirnos para alabarte, para glorificar tu nombre y para compartir de tu palabra. Enséñanos en esta tarde, Señor. Mira, Señor, que no sea yo quien esté hablando, sino que seas tú a través de mí, para que puedan ser edificadas las vidas de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, fíjense bien, Jesús es superior a Moisés. Mire, antes de iniciar vamos a ver algo acerca del contexto de Moisés y de los hebreos. ¿Quién era Moisés? ¿Y quiénes eran los hebreos? Mire, la epístola a los hebreos ya vimos para quienes fue escrita, ya dijimos que fue para los israelitas, pero mire, les traigo un dato adicional a lo que ya hemos visto. Quiero agregar que hebreos se refiere a los descendientes de Abraham. Si han escuchado de Abraham, ¿saben quién es Abraham? Abraham se le considera como el padre de la fe. Abraham fue un hombre al cual Dios llamó y lo hizo y le hizo una promesa. Le dijo que de él vendría una gran multitud, vendrían naciones, muchas personas descendientes de él. Pero Abraham ya era un hombre viejo y su esposa era una mujer también ya vieja. La Biblia hace referencia que dice que ya se le había terminado la costumbre de las mujeres. Y sabemos a qué se refiere eso, ¿verdad? Entonces, era como, humanamente viéndolo, era imposible que ella pudiera tener hijos. Pero Dios le hizo la promesa y Abraham la creyó. Y de ahí es que procedemos todos nosotros. De ahí proceden incluso los palestinos también. Y de ahí proceden muchos de los árabes. Y por eso es que Moisés, tanto Moisés como Abraham, están considerados dentro de las escrituras en la religión musulmana. Moisés es un hombre muy importante dentro del estudio musulmán. Entonces,
Pero quiero agregar que hebreo se refiere a los descendientes de Abraham, digo, a quien llamaban, originalmente no le llamaban hebreo, le llamaban eufrateo. ¿Por qué le llamaban eufrateo? Le llamaban eufrateo porque era un inmigrante procedente de las riberas del río Éufrates. Eso es, en la zona que ahora conocemos como Irak. Por allá estaba Abraham. Entonces, desde ahí el Señor lo llamó y lo trajo a la zona de lo que ahora conocemos como Israel. Ok, entonces ese es Abraham. Y a raíz de Abraham es que se le llama, a raíz del apodo que le pusieron, por decirlo así de una manera, Abraham, es que a los israelitas luego se conocieron como hebreos. Es decir, hebreos descendientes de Abraham, descendientes del hebreo o del eufrateo. ¿Qué más? La epístola está escrita a cristianos convertidos del judaísmo, que se escribe, y por ello el autor de la carta, apelando al carácter ortodoxo y religioso de las personas, que trata de tomar aquellos elementos para ellos familiares. Vamos a ver, mi hermano Mauricio, si usted quiere llamarle la atención a alguien para tener una plática, quiere llamarle la atención a alguien que es un futbolista o un aficionado del fútbol, ¿de qué le va a hablar usted al inicio de la conversación para captar su atención? Si es un futbolista, pues que me gusta cómo juega, por ejemplo. ¿Le vas a hablar de fútbol? Sí, de fútbol. Ok. Si por ejemplo tenemos a una persona que es un pescador, ¿de qué le vamos a hablar? ¿Cómo le va la pesca? De algo relacionado con pesca. Si es con un agricultor que siembra maíz, ¿de qué le vamos a hablar? De las tierras, de la siembra, de cómo es, y mire qué interesante y qué bonitas se ven las plantas cuando están floreciendo. Y entonces, con eso que hacemos, captamos la atención de la persona. Ok. Entonces, el autor de la carta a los hebreos era lo que estaba tratando de hacer. Estaba tratando de llegar a personas que eran muy religiosas, muy ortodoxas, que habían aprendido una manera de hacer religión y que así iba a ser siempre. Es como algunas veces, y ustedes lo han escuchado, es más, alguno de ustedes tal vez en algún momento lo dijo. No, es que yo nací en la religión católica y yo voy a morir en la religión de mis padres, decían algunos. Entonces, ¿cómo hay que llegar a esas personas? Hay que tratar de llegar, y es algo que David ha hecho muy bien. Ha tratado, ¿te gustan los santitos? Está bien, vente aquí con todos los santitos. ¿Te gusta celebrar esto? Ok, vente y celebrando eso. ¿Te gusta? O sea, eso era lo que estaba haciendo el escritor de la carta a los hebreos. Estaba hablándoles de las cosas que para ellos eran familiares. Y entonces por eso es que les habla de Moisés. Moisés es alguien reconocido por la religión cristiana, por la religión judía, por la religión musulmana e incluso por otras religiones como la maotana, algo así de Mao y todas esas cuestiones por ahí. Hasta ellos reconocen el papel de Moisés en la historia del pueblo de Israel y su papel en la historia de la religión moderna. Porque así como para nosotros vemos y tomamos la Biblia y empezamos desde lo que es la parte, ya vamos a verlo más adelante, del Pentateuco, que el Pentateuco son cinco. Penta quiere decir 5,
Entonces Pentateuco es los primeros 5 libros que aparecen en nuestra Biblia, pero también en el Talmud de los judíos. Y también aparece en el libro sagrado de los musulmanes. Entonces, ¿quién lo escribió? Lo escribió Moisés. Entonces, para ellos era muy familiar Moisés. Y es más, después de Dios, los judíos, a quien ponían como abajito de Dios, era a Moisés. Porque era él el que les había dado la regla de todo lo que se refería al culto a Dios. Si me regala un poquito de agua, por favor. Ok, continuemos. Mire, el versículo 1 se refiere a Jesús como apóstol. Gracias, ahí lo tenía. Aprendamos de esto. Lo mismo nos pasa a nosotros con el Señor. Estamos pidiendo, Señor, dame. Ahí está. Solo hay que alargar la mano. El Señor muchas veces nos pide acción. Ya vamos a hablar un poquito, cuando hablemos un poquito de Moisés, y vamos a hablar del momento aquel en que el Señor le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Ahí está el agua. ¿Verdad? ¿Por qué no solo me di vuelta y la agarré? Tu sanidad, ahí está. Solo hay que agarrar de ella. ¿Qué es lo que necesitamos? Ahí está. Pero hay que aprender a tomar de lo que Él nos ha prometido. Creer en sus promesas y actuar. Ok. Entonces, mire, viene y se refiere a Jesús como apóstol y como sumo sacerdote. Bueno, pero esta es una manera que no habíamos visto a Jesús. Porque Jesús no era un apóstol. Jesús era más que un apóstol, podríamos decir. Pero para ellos, ¿qué sería más familiar? ¿Que le dijeran el Hijo de Dios o que les dijeran el apóstol Jesucristo? Lo iban a recibir de mejor manera que les dijeran el apóstol. Ah, pero además es un sumo sacerdote. Oh, un sumo sacerdote, de veras. ¿Y cómo es eso? Ah, ya les voy a explicar cómo es eso de por qué es sumo sacerdote. Y más adelante lo va a explicar. Porque está diciendo, pero está entrando con las cosas que para ellos son familiares. Y luego dice, en el versículo 2, referir que el mismo Dios que designó a Moisés es el que designó a Jesús, a Cristo. Porque volvamos, miren. Considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. O sea, quien le constituyó a él es Dios. Y quien constituyó como obrero suyo a Moisés fue Dios. Referir que el mismo Dios que designó a Moisés es quien ha puesto a Cristo. Ok, pero veamos, ¿quién fue Moisés? Mire, hermanos, Moisés, el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, cuenta toda la historia de, por cierto, Éxodo significa movimiento. Eso significa, dice, hay el éxodo de las personas del campo a la ciudad. Es el movimiento, la migración. Una migración es un éxodo. Ok, entonces el libro de Éxodo cuenta la historia de Moisés. Cómo Dios le preservó y le preparó con toda la sabiduría y ciencia de los egipcios, para que luego que se constituyera en un líder,
un líder libertario, un general de ejército, un legislador, un mediador entre Dios y el pueblo, un juez y muchas cosas más que fue Moisés. Pero voy a tratar de contarles en unos 5 minutos la historia de Moisés. Algunas veces lo hemos visto en las películas de los 10 mandamientos o cualquier otra película de Moisés. Lo hemos visto como Moisés, cuando estaba pequeño, resulta que los sacerdotes egipcios, bueno, voy a empezar por decir por qué estaban los israelitas en Egipto. Los israelitas se cuenta en el libro de Génesis que Dios utilizó un gran personaje de la Biblia que se llamaba José, que le llamaban, la vez pasada hablamos de que le decían José el soñador al hermano que vino acá. Ok, entonces José era el soñador. Él había tenido unos sueños en los cuales Dios le estaba ofreciendo que él iba a ser una gran persona, un gran líder. Pero sus hermanos, por envidia, se quisieron deshacer de él y lo quisieron matar. Ellos eran hijos de Jacob. De Jacob, que él tuvo 12 hijos. Y este José era el penúltimo de los hijos de Jacob. Pero tenía algo especial el muchacho, y es que José era el primero de los hijos que le había dado su esposa, Raquel. Sí, Raquel, Lea y Raquel eran sus 2 esposas, y ¿era Raquel? Lea y... Sí, Raquel, ¿verdad? Sí, Lea y Raquel. Sí, a quien él amaba era a Raquel. Y entonces, así es que como tenía esas 2 esposas, pero Raquel no podía dar hijos. Entonces al final pudo tener y tuvo 2 hijos. El primero fue José y el segundo fue Benjamín. Entonces, él quería mucho a José, pero los hermanos le tenían envidia y lo quisieron matar. Pero al final uno de los mayores dijo: miren, no lo matemos porque no podemos tener la sangre de nuestro hermano sobre nosotros. Mejor veamos qué hacemos con él, deshagámonos de él, pero de otra manera. Y lo vendieron a unos comerciantes de esclavos. Y así José fue a parar a Egipto, pero Dios lo prosperó, como Dios le había prometido, lo prosperó en Egipto y lo llegó a constituir como un gobernador en el pueblo de Egipto. Ok, entonces, luego de que sucedió eso, pasado algún tiempo, ya cuando José era gobernador, él mandó a traer, no les voy a contar toda la historia cómo fue, pero ustedes en alguna medida la conocen. Él mandó a traer a su padre, y como había hambre en la tierra, pues si ahí en Egipto había que comer, mandó a traer a su padre y a toda su familia. Y llegaron a Egipto y los trataron muy bien, porque eran la familia del gobernador de Egipto. Pero luego el faraón que tenía a José como gobernador, murió, y murió también José. Y el nuevo faraón ya no le importaba lo que había pasado antes con José, y empezó a maltratar a los israelitas hasta que llegó al punto de considerarlos como esclavos. Ellos andaban como libres, pero eran esclavos. Tenían que trabajar duro por su comida y los ponían en faenas muy pesadas y los hacían trabajar, y todo no les daban nada, sino que todo era como un castigo que les estaban haciendo. Y entonces al final el pueblo ¿por qué se llama Israel? Porque Dios le cambió, a Jacob le cambió el nombre. Ya Jacob no se llamó más Jacob, sino que se llamaba Israel. Ok, entonces de ahí viene el nombre de Israel. Ok, ¿qué pasó? Cuando ya sucedió esto de que el nuevo faraón hizo a los israelitas y los trató como esclavos,
Entonces el pueblo empezó a crecer y a crecer más, y tenían los israelitas la fe de que un día iba a venir un libertador que los iba a sacar de la esclavitud. Entonces, después del gobernador de José, vino a gobernar Ramsés, el faraón. No sé exactamente, la Biblia no menciona nombres, solo dice el faraón. Entonces ya ellos, que ese nuevo faraón, a él no le importó la relación que había habido con José, y sencillamente empezó a hacer lo que él quería y utilizó a los israelitas como esclavos. Ok, llegó un punto en el cual los sacerdotes o los israelitas estaban esperando que viniera un libertador, pero los sacerdotes egipcios también tuvieron una profecía en la cual ellos se enteraron a través de una profecía que venía un libertador para los israelitas y que iba a ser un hombre. Entonces vino el faraón y lo que hizo fue que dijo, como el pueblo está creciendo mucho, entonces se va a volver una amenaza para nosotros. Entonces vino él y mandó a matar a todos los niños. Todos los niños que fueran naciendo, ellos se daban cuenta, el niño lo mataban. Solo las niñas podían seguir, pero los niños los mataban. Ok, milagrosamente Moisés es preservado, la mamá lo mete en lo que ahora conocemos como Moisés, que es una especie de carriola hecha con juncos y la puso en el río. La hermanita fue viendo para dónde iba, que no se fuera a voltear y que no se fuera a ahogar el niño, y llegó hasta la parte donde estaba bañándose la hija del faraón. La hija del faraón dijo: ven, un niño, qué bonito este niño va a ser mío. Se lo llevó y lo criaron como un príncipe en Egipto. Entonces lo metieron al kindergarten, lo metieron a high school, lo metieron a la universidad, a todo lo que había en Egipto, y él aprendió todo sobre la ciencia, sobre las matemáticas y sobre todo de Egipto. Pero era que Dios lo estaba preparando para lo que él iba a hacer. Ok, ya les había dicho, Moisés escribió el Pentateuco, que incluye la ley. O sea, todo lo que es la ley judía, ¿quién lo escribió? ¿Quién la puso? Fue Moisés. El versículo 3, entonces ya llega. Después, como ellos ya sabían lo que yo ahorita medio les he parafraseado acerca de Moisés, ellos ya lo conocían. Entonces viene y en el versículo 3 ya le dice: mayor gloria que Moisés tiene este Jesucristo. Él es mayor que Moisés. Y en el versículo 4, como que quiere cerrar ya, que les quede bien claro quién es Jesús, dice que Moisés, con esa gloria que tuvo, fue el que hizo la casa. ¿Cuál casa? La casa de la religión judía. Él puso lo de la ley, puso los fundamentos, todo de la casa. Pero fíjense que nosotros mandamos a hacer una casa allá en San Salvador, y esa casa vine y yo hice el boceto desde más o menos de los planos y se lo di al ingeniero. Ok, luego el ingeniero vino y se reunió con un arquitecto y ya lo diseñaron completamente y él hizo la casa. Pero él era el que hizo la casa. Pero ¿la casa de quién era? De nosotros. Aunque él haya hecho, pero la casa era de nosotros. Ok, igual entonces viene acá, le dice el versículo 4. Él hizo la casa, pero el dueño de la casa, ¿quién es? Es Dios.
Hijo de Dios. Entonces, ¿quién tiene más poder en la casa? ¿Moisés o el hijo del dueño de la casa? El hijo del dueño de la casa. Entonces, por eso es que les está planteando de esta manera. Eso es como él estaba llegando para decirles, miren, ustedes tienen que conocer, tienen que respetar y tienen que seguir a Jesucristo. Porque si ustedes tenían que Moisés era lo máximo, aquí hay alguien que es mayor que Moisés. Eso es lo que él estaba diciendo. Ok, continuemos. Miren, en la Biblia, ahí seguimos viendo, o el siguiente subtítulo dice, el reposo del pueblo. ¿Y qué es lo que nos dice? Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Moisés fue el encargado de sacar a los israelitas. Ya luego, como les decía, ya lo hemos visto en la película de los 10 mandamientos y de las plagas y todo eso, cómo atraviesan el Mar Rojo. Eso ya lo conocemos. Pero hay un momento en el cual Moisés, un par de semanas después de que ha salido, porque el viaje no debería de durar más que un par de semanas. Pongámosle que un mes podría haber durado, o 2 meses. ¿Pero cuánto duró? 40 años. ¿Por qué? Porque Moisés mandó a unos que llamó espías para que fueran a ver cómo era la tierra a la que ellos iban a llegar, que era esa tierra que Dios les había prometido, que era una tierra que la describía como una tierra que fluye leche y miel. Ok, entonces mandó a los espías y los espías vinieron y dicen, mira Señor, dijeron, mandó a 12 espías. Vinieron y dijeron, mira, allá hay unas frutas, hay unos campos, unos cultivos, todo es precioso en ese lugar. Pero hay unos hombres bien fuertes, hay unos gigantes, ahí no se puede entrar, dijeron. Solamente habían 2, eran jóvenes los que habían ido. Dice, eran príncipes. Entonces dice, de esos príncipes, solamente 2 dijeron, claro que podemos vencerlos. Esos 2 eran Josué y Caleb. Pero los otros 10 dijeron, no, nos van a matar, si vamos a ir nos van a hacer pedazos, nosotros a ellos somos como langosta, dice, y nos van a destruir. Y el pueblo, ¿a quién oyó? ¿A Josué y Caleb, que iban con fe de que podían conquistar, o a los otros 10 que tenían temor? ¿A quiénes creen que escucharon? A los 10 tuvieron temor, tuvieron miedo y le dijeron a Moisés, no, nosotros no vamos porque nos van a hacer pedazos. Y nosotros algunas veces así actuamos, tenemos temor. La promesa de Dios está. La meta que tenemos ahí está frente a nosotros, pero no queremos correr. Y eso les estaba sucediendo a estos cristianos, a estos nuevos cristianos, a los que está escribiendo, a esos hebreos. Ellos habían empezado, habían escuchado la palabra y habían creído y habían dicho, sí, yo creo, yo acepto,
yo voy. Pero de pronto empezaron a venir dudas, empezaron a venir enemigos, empezaron a venir otras personas diciéndole: hey, no, ese Jesús no, a saber que ha de ser mentira que resucitó. ¿Vos lo viste resucitado? No, yo no, pero están los testigos que vieron. Sí, pero a saber, yo no creo. ¿Ah? Mira, y que dicen que hacía milagros. ¿Vos has visto algún milagro que él haya hecho? Yo no creo. Empezaron a meterles duda. ¿Tú crees que ese Dios te puede sanar? Yo creo. Ese Dios te puede dar la residencia. Así decía también el vecino aquel. Y nada, no le dieron nada. ¿Ah? Y tus hijos van a ser profesionales. También así decía el de fulano. Y mirá, nadie logró nada. ¿Ah? Tú decís que vas a tener una casa propia. Aquel también así decía. Y mira, se murió y nunca tuvo casa. Dudas. Y eso era de lo que estaban llenos los hebreos, llenos de duda. ¿Será que ese camino es el bueno? ¿Será que ese Jesucristo es Dios? Por eso es que les está hablando el escritor de los hebreos y les está diciendo, haciéndoles la referencia acerca de esto del reposo de los israelitas. Y dice que, por tanto, juré en mi ira. ¿Quién estaba diciendo eso? Dios. No entrarán en mi reposo. ¿Qué significa eso de entrar en su reposo? ¿Dónde iban a tener reposo? Cuando llegaran a la tierra que fluye leche y miel. Pero llegaron. No llegaron, pasaron 40 años. Mire, muchas veces quizás nos hemos preguntado cuál fue la razón por la cual Israel vagó por el desierto por 40 años. Esta es la respuesta. Dios se molestó con ellos. ¿Por qué? Porque tuvieron duda y dijeron: no vamos a pelear. Nosotros salimos de allá, pero porque pensábamos que iba a ser bien fácil. Nosotros pensamos que así como abrió el Mar Rojo, iba a abrir un nuevo campo y que nos iba a dar un campo que no iba a haber nadie ahí, que solo íbamos a llegar a poner nuestras tiendas. Pero no era así. Siempre hay algo que hacer, siempre hay que luchar. Siempre hay que luchar por lo que queremos. Entonces, esa fue la razón. Mire, un plan perfecto. Todos estos que dijeron nosotros no vamos, no se ganaron el derecho al premio, pero aún eran útiles para cuidar de los que sí lo recibirían. A veces hay que tener cuidado, porque muchas veces el Señor solamente nos utiliza a nosotros para poder cuidar, porque probablemente alguno de nuestros hijos podría ser que va a alcanzar algo. Pero si andamos nosotros en malos pasos o no estamos haciendo las cosas como corresponde, Él nos puede desechar y puede entrar en esa situación de decir: este no va a entrar en mi reposo. Pero aún tiene un propósito, que es cuidar. Entonces todos esos israelitas que iban ahí, rezongones, protestones, incrédulos, pero podían trabajar. Y los niños que estaban pequeños necesitaban que los cuidaran. Porque imagínense que si Dios, como se había enojado, hubiera destruido a todos esos, a todos los mayores de edad, y solo se hubiera quedado Moisés con un montón de niños, ¿cómo hubieran hecho para atravesar ese desierto? Pero no. Pasaron todo ese tiempo. ¿Para qué? En todo ese tiempo. Bueno, vamos a continuar mejor para que lo veamos qué es lo que dice.
Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios, del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca y por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza. Debemos de tener firme nuestra confianza en Dios. Estos versículos son eso, una invitación a retener la fe. Que retengamos la fe en lo que hemos creído. Porque al principio creímos y venimos y todavía teníamos aquello de que creíamos en los santitos. Y que es, ahora ya entendimos que no es los santitos. Entendimos que no es María. Entendimos que la palabra de Dios dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres que ¿quién? Que Jesucristo. Entonces es esa invitación que el Señor está haciendo para que creamos. Que no nos quedemos con lo que ya aprendimos y ya, y bueno, pero ahí no, yo algunas veces creo, otras veces no. No. Nosotros debemos de estar claros, debemos de tener nuestra fe bien puesta en quién hemos creído, de quién somos y hacia dónde vamos. Mire, el versículo 15 dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, hablando de ese evento que les he dicho, cuando dijeron, no, nosotros no vamos. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo el disgustado 40 años? No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. A lo largo de esos 40 años fueron cayendo, muriendo uno y otro y otro y otro, hasta que toda esa generación, ¿y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Fueron cayendo, pero el propósito por el cual no los destruyó de una sola vez era porque ellos tenían que cuidar a esos niños. Entonces ellos siguieron trabajando, siguieron haciendo y los niños fueron creciendo. De pronto, cuando ya no quedaba ninguno de ellos, ya los muchachos ya estaban grandes. Ya eran personas maduras, ya eran hombres fuertes que podían ir a la guerra. Ya eran personas que pensaban y que seguían a Moisés y que entendían, habían comprendido todo lo de que es esa casa que estaba hablando de lo que había construido toda la fe de ellos. Ok, el versículo 15 está haciendo referencia al Salmo 95. Que no lo vamos a ver, por ahí lo traigo, pero no lo vamos a ver porque vamos a tomarnos mucho tiempo. Pero estas palabras que está diciendo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, está hablando del Salmo 95, versículos 7 al 11. O bueno, lo vamos a ver, aunque sea así rapidito, lo vamos a leer. Mire, dice, Salmo 95, versículos 7 al 11. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con toda la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no ha conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor,
que no entraría en mi reposo. Dios se molestó porque a Dios no le gusta la incredulidad. Muchas veces nosotros decimos acerca de las cosas, le decimos a otra persona, probámelo y te creo. Pero con Dios no es así. Con Dios es al revés. Con Dios es, créemelo y te lo pruebo. Por eso es la fe. Dice el versículo, y bueno, y es también en Hebreos, que dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fíjense, la certeza de lo que se espera. ¿Con qué tanta certeza esperamos lo que nosotros deseamos? ¿Con qué tanta convicción lo buscamos? Algunas veces por eso es que no logramos las cosas, porque no hay una verdadera convicción. Nos quedamos en qué. ¿Y crees? Pues, más o menos. A Él eso le disgusta. El Señor quiere que creamos en Él, pero creamos con fe. ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Cuáles son tus sueños, tus anhelos, ambiciones? ¿Qué es lo que quieres lograr? Dios lo puede hacer. Él puede hacerlo realidad. Pero debemos creer. Si tan solo podemos creer, Él es capaz. Con este pueblo, a través de la mano de Moisés, Él vino y hizo prodigios y milagros en Egipto, hasta que el faraón dijo, bueno, váyanse pues. Cuando llegaron y el mar lo detuvo, el Señor le dijo a Moisés, mira, ¿por qué están llorando ahí? Porque ellos llegaron a un punto, a un cañón frente al mar que se llama Pirairot. Es como un cañón, o más bien es un cañón. Entonces ellos estaban adentro del cañón y al final del cañón estaba el mar. Pero atrás del cañón veían la tierra que se levantaba, el polvo que se levantaba, que venía el ejército de Faraón persiguiéndolos. Entonces, como decimos a veces, estaban entre la espada y la pared. Y empezaron a llorar y a protestar y a clamar. Y Moisés empezó también a orar y a clamar. Y le dijo el Señor, eso está en Éxodo 3:14. No, en Éxodo 3:15. Que le dice el Señor a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Y en la versión en inglés dice, ¿por qué están llorando? Dile al pueblo que marche. Empezaron a caminar y el mar se abrió. Pero había que actuar en fe. Entonces, todo lo que hizo con Moisés, en ese momento, mire, abre el mar y pueden pasar. Pero ya una vez que estaban al otro lado, ellos pensaban que de una vez iban a llegar al paraíso. Y no era así. Tenían que conquistar aquellas tierras, porque ellos habían abandonado esa tierra varias generaciones, 400 años atrás. Allá estaba viviendo nueva gente.
que ni sabían de dónde habían procedido las tierras, ni quién las había, si las habían comprado, si las habían regalado, las habían vendido. Imagínense, por ejemplo, aquí en toda esta zona de por acá, ¿de quién eran estas tierras hace 300 años? Vas a ver. Igual pasaba ahí. Entonces tenían que luchar, pero dudaron. Y eso no le gustó a Dios. Entonces, para ir cerrando esto, vamos a decir, miren, en primer lugar, ¿por qué Dios estaba haciendo la referencia acerca de Moisés? Porque había sido alguien importante, alguien que sí le creyó a Dios. Pero que con todo lo grande que fue Moisés, él no era más que un siervo. Y entonces, luego había venido Jesucristo. Jesucristo era mayor que Moisés. Y en ese Jesucristo es quien debían creer los hebreos. Y es en quien debemos creer nosotros. Si cada uno de nosotros tenemos dudas acerca de lo que Él es y de lo que Él puede hacer, estamos, como decía mi hijo cuando estaba pequeño, estamos en poemas. Porque debemos de creer. Debemos de actuar en fe. Oiga bien lo que estoy diciendo. No estoy diciendo debemos de tener fe. Le estoy diciendo debemos actuar en fe. Porque eso fue lo que le dijeron a Moisés. ¿Por qué claman a mí? No, estaban clamando al que podía hacerlo. No, eso estaba bien. Pero él más que clamar quería que actuar en fe. Y eso es lo que nos pide a nosotros también. Que actuemos en fe, que creamos, que sepamos verdaderamente quién es Él y lo que puede hacer por nosotros. No es solo lo que pudo hacer antes, porque ya Moisés había hecho eso hace muchos años, eso ya había pasado. Pero ahora estaba Cristo y vino para quedarse. Y todo aquello que se pudo haber hecho antes, ahora lo puede hacer el Señor. Y cada uno de nosotros podemos ser testigos de las cosas que Dios hace. Yo soy testigo de muchas cosas que Dios ha hecho en mi vida. Cosas reales, cosas físicas, cosas normales, pero que Dios las ha hecho, porque Él sigue teniendo el mismo poder. Así es que en ese Dios es en el que nosotros debemos creer, en ese Dios es en el que debemos de confiar, y en ese Dios es quien debemos de tener fe.